En esta ocasión volvemos a hablar sobre el movimiento de objetos sólidos. Vamos a ver otro ejemplo de movimiento de un cuerpo sólido resolviendo el problema 339 del libro Problemas de Física, que está dirigido por Olya Savchenko y editado por la editorial Mir. El enunciado del problema es el siguiente. Por un plano horizontal liso se desliza en sentido longitudinal una barra homogénea fina de longitud L. La velocidad de la barra es v. Esta llega a un tramo extenso rugoso del plano con coeficiente de fricción mu. ¿Dentro de cuánto tiempo la barra se parará? La respuesta que hay justo debajo del enunciado la he copiado directamente del libro. Los autores del libro siempre proporcionan la respuesta final a todos los problemas, pero nunca su resolución detallada. Bueno, pues vamos a llegar a esta misma respuesta resolviendo detalladamente el problema. En el libro también proporcionan un dibujo parecido a este que estoy mostrando ahora mismo en pantalla. Este segmento de recta horizontal que estoy señalando con el ratón es una parte de la zona lisa del plano. Esta curva ondulada que estoy señalando ahora mismo con el ratón es una parte de la zona rugosa del plano, cuyo coeficiente de fricción es mu. Esto de aquí es la barra cuya longitud es L y cuya velocidad es v, y en el dibujo también aparece la aceleración de la gravedad terrestre, que, como aparece explícitamente en el dibujo proporcionado por los autores del libro, es un dato más a considerar. Yo siempre escribo los vectores en negrita, por lo que esto, por ejemplo, es una magnitud vectorial, mientras que esto, por ejemplo, es una magnitud escalar. No nos han proporcionado la masa de la barra en el enunciado, que es necesaria para plantear las ecuaciones que permiten resolver el problema. Por ello, suponemos que la barra tiene una masa constante m. En la figura vemos que la altura de la barra es mucho menor que su longitud. La altura de la barra es esta dimensión de aquí. Esto nos permite tratar a la barra como una distribución lineal de masa. Como la barra es homogénea, podemos definir una densidad lineal de masa lambda que es igual a m partido por L, que es constante. Situemos el origen de coordenadas justo en el punto donde se juntan las partes lisa y rugosa del plano, de forma que la parte lisa del plano está a la izquierda del eje Y y la parte rugosa del plano a la derecha del eje Y. Suponemos que en el instante inicial t igual a 0, el extremo derecho de la barra está en el origen de coordenadas y para un instante genérico de tiempo t posterior, la barra ya se ha metido en parte o en su totalidad en la parte rugosa del plano. La figura que estoy mostrando en pantalla muestra la situación de la barra para dos instantes de tiempo diferentes. A la parte de la izquierda tenemos la situación en el instante inicial t igual a 0. Observamos que el extremo derecho de la barra está situado en el origen de coordenadas. A la izquierda del eje Y tenemos la zona lisa del plano y a la derecha del eje Y está la zona rugosa del plano. A la derecha de la figura vemos la situación para un instante genérico de tiempo t posterior en el que la barra ya se ha introducido parcialmente en la zona rugosa del plano. En ese instante de tiempo la barra lleva una velocidad que yo llamo v sub b y que es diferente a la que llevaba en el instante inicial t igual a 0. En esta parte de la figura también he dibujado el vector de posición x, que es el vector de posición del extremo derecho de la barra. La barra se mueve en traslación pura, por lo que todos sus puntos tienen la misma velocidad y la misma aceleración. Por ello, podemos operar con el vector de posición de un punto cualquiera de la barra para calcular dichas magnitudes. El punto que yo he elegido es precisamente el extremo derecho de la barra.
Esta es la expresión analítica del vector de posición del extremo derecho de la barra. Si derivamos este vector de posición respecto al tiempo, obtenemos el vector velocidad de la barra v sub b y esta es su expresión analítica. Una segunda derivada respecto al tiempo permite obtener el vector aceleración de la barra a y esta es su expresión analítica. Cuando la barra se introduce en la parte rugosa del plano, aparece una fuerza de rozamiento F sub r entre la barra y el plano que se opone al desplazamiento de la misma y la frena. Esta fuerza de rozamiento tiene la dirección de la velocidad relativa de la barra respecto al plano y sentido opuesto a ella. Esta es la velocidad relativa de la barra respecto al plano. Lo que pasa es que en este problema concreto el plano está en reposo, por lo que la velocidad relativa de la barra respecto al plano coincide con su velocidad absoluta. Introduciendo esta información en la ley de Amont-Coulomb que tenemos aquí, obtenemos finalmente esta expresión para la fuerza de rozamiento que vemos que se opone a la velocidad de la barra. Dividimos la barra en dos partes. Una parte es el trozo de la barra que está en la zona rugosa del plano y cuya longitud es x, y la otra parte es el trozo de la barra que está situado en la zona lisa del plano y cuya longitud es L menos x. Defino m sub 1 como la masa de la parte de la barra que está en la zona rugosa del plano, y este es su valor. Defino m sub 2 como la masa de la parte de la barra que está en la zona lisa del plano, y este es su valor. Ambas masas son variables porque dependen de la variable x. Obviamente su suma nos da la masa total de la barra m. La figura que estoy mostrando en pantalla ahora mismo nos muestra los diagramas de cuerpo libre de ambas partes de la barra por separado. A la izquierda de la figura podemos observar el diagrama de cuerpo libre de la parte de la barra que está situada sobre la zona lisa del plano. Las fuerzas que aparecen en este DCL son las siguientes. La fuerza P sub 2 es la fuerza peso de esta parte de la barra. La fuerza N sub 2 es la fuerza de reacción normal que el plano ejerce sobre esta parte de la barra. Y como hemos eliminado este trozo de la barra en este DCL, nos debe aparecer la fuerza F sub 1,2, que es la fuerza que este trozo de la barra ejerce sobre este trozo de la barra. Es decir, la fuerza F sub 1,2 es la fuerza que la parte de la barra situada en la zona rugosa del plano ejerce sobre la parte de la barra situada en la zona lisa del plano. Y esta es su expresión analítica. A la derecha de la figura podemos observar el diagrama de cuerpo libre de la parte de la barra que está situada en la zona rugosa del plano. Las fuerzas que aparecen en este DCL son las siguientes. La fuerza P sub 1 es la fuerza peso de esta parte de la barra. La fuerza N sub 1 es la fuerza de reacción normal que el plano ejerce sobre esta parte de la barra. La fuerza F sub r es la fuerza de rozamiento que el plano ejerce sobre esta parte de la barra, y como hemos eliminado este trozo de la barra en este DCL, nos debe aparecer la fuerza F sub 2,1, que es la fuerza que este trozo de la barra ejerce sobre este trozo de la barra. Es decir, la fuerza F sub 2,1 es la fuerza que la parte de la barra en la zona lisa del plano ejerce sobre la parte de la barra en la zona rugosa del plano. Y esta es su expresión analítica. Observemos que las fuerzas F sub 1,2 y F sub 2,1 cumplen la tercera ley de Newton, es decir, la ley de acción y reacción, por lo que se cumple que F sub 2,1 es igual a menos F sub 1,2. Notemos que F sub 1,2 y F sub 2,1 son fuerzas externas a cada una de las partes de la barra, aunque serían fuerzas internas
si consideramos toda la barra en su conjunto. A continuación, escribo la expresión analítica de la mayoría de las fuerzas que he mostrado en los DCL anteriores. Notemos que necesitamos conocer el valor del módulo de la fuerza de rozamiento y que este valor depende del módulo de la fuerza n sub 1. Bueno, pues vamos a calcular el valor del módulo de la fuerza de rozamiento. Para ello planteamos la ecuación de Newton para la parte de la barra que está en la parte rugosa del plano, pero solo para la componente en el eje Y. Además, tenemos en cuenta que no hay movimiento en la dirección del eje Y, por lo que A sub I es igual a 0. Vamos al DCL correspondiente y vemos que solo hay dos fuerzas que están orientadas en la dirección del eje Y. Bueno, pues la suma de estas fuerzas es igual a la masa de la parte de la barra correspondiente multiplicada por la componente Y de la aceleración de la barra, que sabemos que es nula. Obtenemos esta ecuación vectorial, esta es la correspondiente ecuación escalar y de aquí despejamos el valor de n sub 1. Lo introducimos en el valor del módulo de la fuerza de rozamiento y este es el valor de dicho módulo, que es variable porque depende de la variable x. Esta es la expresión vectorial de la fuerza de rozamiento. Teniendo en cuenta que las dos partes de la barra se mueven con la misma aceleración a, las ecuaciones de Newton para las partes de la barra son las siguientes. Para la parte de la barra en la zona lisa del plano, vamos al DCL correspondiente, vemos que hay tres fuerzas, por lo que la suma de estas tres fuerzas es igual a la masa de la parte de la barra correspondiente multiplicada por la aceleración de la barra. Para la parte de la barra en la zona rugosa del plano, vamos al DCL correspondiente, vemos que hay cuatro fuerzas, por lo que la suma de estas cuatro fuerzas es igual a la masa de la parte correspondiente de la barra multiplicada por la aceleración de la barra. Sumamos estas dos ecuaciones vectoriales y obtenemos esta ecuación vectorial de aquí. Ahora recordamos que por la tercera ley de Newton, las fuerzas F sub 1,2 y F sub 2,1 se anulan entre sí. Defino una nueva fuerza n, que es la suma de las fuerzas n sub 1 más n sub 2. Defino una fuerza P, que es la suma de las fuerzas P sub 1 más P sub 2, y recordamos que M sub 1 más M sub 2 es igual a M. Introduciendo todas estas simplificaciones en esta ecuación vectorial, obtenemos esta nueva ecuación vectorial que es bastante más simple. Ponemos las expresiones analíticas de estas fuerzas y la del vector aceleración y obtenemos esta ecuación vectorial. Ahora recordamos que el movimiento de la barra sucede en la dirección del eje X, por lo que la aceleración de la barra en la dirección del eje Y es nula. Sustituyendo esta información en la ecuación vectorial, llegamos finalmente a esta ecuación vectorial de aquí. Esta ecuación nos va a proporcionar dos ecuaciones escalares identificando coeficientes en ambos miembros de la ecuación. Identificando coeficientes en la dirección del eje X, obtenemos la ecuación número 4. Identificando coeficientes en la dirección del eje Y, obtenemos esta ecuación que realmente no vamos a usar. Notemos que la ecuación número 4 es la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Haciendo la sustitución omega cuadrado igual a mu por g partido por L, esta es la solución de esta ecuación diferencial. Nos queda en función de dos constantes, la constante A mayúscula y la constante B minúscula, que hemos de determinar usando las condiciones iniciales para el extremo derecho de la barra, que son x de 0 igual a 0 y v sub b de 0 igual a v. Bueno, pues haciendo las operaciones necesarias llegamos a esta expresión para la función x de t, que proporciona la posición del extremo derecho de la barra en función del tiempo. Se pueden dar tres situaciones diferentes dependiendo de lo grande que sea el módulo de la velocidad inicial v. El primer caso sucede cuando v es tan pequeño que la barra se para
antes de entrar totalmente en la parte rugosa del plano. El segundo caso sucede cuando V es tal que la barra se para justo al acabar de entrar totalmente en la parte rugosa del plano, es decir, que su extremo izquierdo está en el origen de coordenadas cuando se para. El tercer caso sucede cuando V es tan grande que la barra entra totalmente en la parte rugosa del plano y sigue desplazándose por esta zona hasta que se para. La figura que estoy mostrando en pantalla muestra estas tres posibilidades que acabo de comentar. Vamos a estudiar los casos 1 y 2 en conjunto. Obviamente, cuando la barra se para, el módulo de la velocidad de la barra v sub b es igual a 0. Esto sucede en un instante de tiempo concreto que yo llamo t igual a t sub 1. Cogemos x de t, que ya lo habíamos calculado, lo derivamos respecto al tiempo para obtener v sub b de t, sustituimos t igual a t sub 1 en v sub b de t e igualamos a 0. Esta ecuación nos indica que el coseno de omega por t sub 1 es igual a 0 y omega por t sub 1 es el ángulo más pequeño que anula el coseno de omega por t sub 1. Omega por t sub 1 por consiguiente es pi medios radianes. De aquí despejamos t sub 1 sin más que dividir por omega, que recordemos que tiene esta expresión. Bueno, pues para el caso 1, sustituyendo en x de t, t igual a t sub 1, omega por t sub 1 es pi medios y llegamos a esta expresión de aquí. Pero para el caso 1, L sub 1 es menor que L. Bueno, pues operando con esta desigualdad, obtenemos que la condición para que se cumpla el caso 1 es que V debe ser menor que raíz de mu por G por L. Esta es la condición para que se cumpla el caso 1. Para el caso 2, x de t sub 1, ponemos omega por t sub 1 igual a pi medios y sabemos que es exactamente igual a L. Bueno, pues haciendo unas operaciones muy sencillas, llegamos a que la condición para que se cumpla el caso 2 es que V sea exactamente igual a raíz de mu por G por L. Agrupamos los dos casos en una única expresión y tenemos que t sub 1 es igual a pi medios por raíz de L partido mu por G si V es menor o igual que raíz de mu por G por L. En el caso 3, en el instante t igual a t sub 1, el extremo izquierdo de la barra está en el origen de coordenadas, pero en este caso v sub b de t sub 1 es positiva, por lo que la barra aún no se ha parado y sigue desplazándose por la zona rugosa del plano. Para t mayor o igual a t sub 1, toda la barra está en la zona rugosa del plano, por lo que f sub r es constante. En efecto, esta es la expresión del módulo de la fuerza de rozamiento, pero es que para t mayor o igual a t sub 1, m sub 1 es igual a m, por lo tanto, el módulo de la fuerza de rozamiento es constante y también lo es la fuerza de rozamiento en sí. Las condiciones iniciales para t igual a t sub 1 son las siguientes: x de t sub 1 es igual a L, y v sub b de t sub 1 es igual a un valor v sub b1 que hemos de determinar. Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas que son t sub 1 y v sub b1. Resolvemos el sistema de ecuaciones. Despejamos seno de omega por t sub 1 de la ecuación 7, coseno de omega por t sub 1 de la ecuación 8, elevamos al cuadrado y sumamos. Aplicamos esta identidad trigonométrica y de esta ecuación obtenemos el valor de v sub b1, que sabemos que es mayor de 0 en el caso 3. Bueno, pues haciendo unas operaciones muy sencillas llegamos a que la condición para que suceda el caso 3 es que v sea mayor que raíz de mu por g por l. De la ecuación 8 despejamos coseno de omega por t sub 1, extraemos la función arco coseno y dividimos por omega para obtener el valor de t sub 1. En el caso 3 la barra se para en t igual a t sub 2, que es un instante posterior a t sub 1. Bueno, pues vamos a aplicar la ecuación del principio del impulso mecánico para averiguar el valor de t sub 2.
el impulso mecánico de la fuerza de rozamiento entre los instantes t igual a t sub 1 y t igual a t sub 2 es igual a la cantidad de movimiento de la barra en el instante t igual a t sub 2, que es 0, porque la barra se para en t igual a t sub 2, menos la cantidad de movimiento de la barra en el instante t igual a t sub 1. Aquí calculo el impulso mecánico de la fuerza de rozamiento porque es la única fuerza que actúa sobre la barra en la dirección del eje X entre los instantes t igual a t sub 1 y t igual a t sub 2. Esta ecuación vectorial nos proporciona esta ecuación escalar de la que despejamos el valor de t sub 2. Finalmente, introduciendo los valores de t sub 1 y v sub b1, llegamos a este valor para t sub 2 y ya hemos acabado el problema. En el recuadro resumo nuestra respuesta. Si v es menor o igual que raíz de mu por g por l, entonces t es pi medios por raíz de l partido mu por g. Si v es mayor que raíz de mu por g por l, entonces t es igual a raíz de l partido mu por g por arco coseno de raíz de v cuadrado menos mu por g por l, y todo esto dividido por v, más raíz de v cuadrado menos mu por g por l, y todo esto dividido por mu por g. Bueno, pues esta es nuestra respuesta al problema. Ahora hemos de compararla con la que nos habían proporcionado los autores del libro para ver si coincide. Bueno, pues vamos a ello. T igual a pi medios por raíz de L partido mu por G, si V es menor o igual a raíz de mu por G por L. Si V es mayor que raíz de mu por G por L, T es igual a V sub 1 partido mu por G, más raíz de L partido mu por G por arco coseno de V sub 1 partido por V, donde V sub 1 es raíz de V cuadrado menos mu por G por L. En efecto, la respuesta que hemos obtenido coincide exactamente con la que nos habían proporcionado los autores del libro. Bueno, ya hemos resuelto el problema, pero ahora, como curiosidad, voy a calcular el punto en el que se para el extremo derecho de la barra para el caso 3. Para ello aplicaremos la ecuación de trabajo y energía, que dice que la energía cinética en T igual a T sub 2 menos la energía cinética en T igual a T sub 1 es igual al trabajo que realiza la fuerza de rozamiento entre los instantes T igual a T sub 1 y T igual a T sub 2. Sustituimos los valores de las energías cinéticas, el del trabajo de la fuerza de rozamiento entre los instantes de tiempo T sub 1 y T sub 2, y de aquí despejamos el valor de delta de X. Finalmente, el valor, la posición del extremo derecho de la barra en T igual a T sub 2, es decir, X de T sub 2 es L más delta de X, porque recordemos que en T igual a T sub 1 el extremo derecho de la barra ya estaba en la posición X igual a L. Por lo tanto, sustituyendo los valores correspondientes y haciendo las operaciones pertinentes, llegamos a este valor de aquí, que es mayor que L. Os dejo como ejercicio que comprobéis que este valor es mayor que L. Bueno, pues para finalizar vamos a repasar aquellos puntos que han sido importantes en la resolución del problema. Hemos supuesto que la barra tiene una masa constante m, ya que no la proporcionan en el enunciado. Este valor es necesario para plantear las ecuaciones que permiten resolver el problema, aunque desaparecen los cálculos y no aparece en la respuesta final. Es muy importante situar el origen de coordenadas en un punto tal que facilite lo máximo posible el cálculo de las magnitudes que debemos conocer para poder resolver el problema. La magnitud más importante de este problema es la posición del extremo derecho de la barra. Situando el origen de coordenadas en el punto donde se juntan la parte lisa del plano con la parte rugosa del mismo, se tiene la condición inicial x de 0 igual a 0, que simplifica mucho los cálculos y a menudo señala el punto donde se debería situar el origen de coordenadas. Cuando los sólidos son homogéneos, resulta muy útil definir una densidad lineal, superficial o volumétrica de masa, lo que proceda.
usando esta densidad es muy fácil calcular el valor de la masa de diferentes partes del sólido. En bastantes ocasiones es conveniente cortar un sólido en un punto adecuado y dibujar los dCl de las dos partes del sólido por separado, de forma que las fuerzas internas que había en el sólido en el punto de corte se transforman en fuerzas externas para cada una de las partes del sólido. Esta técnica se ha empleado en este problema. En ocasiones aparece la ecuación diferencial del movimiento armónico simple en situaciones que no están relacionadas con objetos que oscilan. Esto ha sucedido en este problema. En este problema hay varios casos posibles. Cuando esto sucede, se han de analizar todos los casos posibles para que la resolución esté completa. Hasta aquí la segunda sesión que le hemos dedicado al movimiento de objetos sólidos. Como este es un tema de gran importancia en dinámica, le vamos a dedicar más sesiones. Nos vemos en la próxima sesión.